Bienvenidos y bienvenidas a crear juntos una nueva filosofía de vida, admirando los detalles en el presente, porque la vida misma, con su caos, maravillas y pequeñas cosas, nos dan absolutamente todo. Solo debemos verla con una lupa al detalle de todo lo que tenemos en el ahora. Esto es un espacio en comunidad donde escuchamos diferentes perspectivas, pero donde todo converge hacia el mismo objetivo, vivir en plenitud desde los detalles. Esto es Detail Hunters Club. Buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Detail Hunters Club. Hoy estamos creo que en el en el sexto capítulo. Ya ha avanzado bastante en este proyecto. Hoy la invitada especial es Valen Calat, otra amiga de Camila. Sí, Camila tiene muchas amigas, pero es que trae muy buenas amigas. Ahorita nos darás un poco de contexto de quién eres, qué haces y todo para decirles el tema. Siempre para comenzar cada capítulo hacemos un rompehielo. Okay. Elegido por tu amiga Camila. El de hoy, lo que pase aquí es culpa de Camila. Entonces, la idea de este rompehielo es que nos digas dos labores, o sea, como dos, pues no profesiones, sino como dos trabajos que has hecho en tu vida y que has aprendido. Y la otra dice como que pudiste haber aprendido ello y luego tú dices como no, sí, he aprendido esto y lo mismo yo. Entonces te escucho, ¿qué trabajos has hecho en tu vida? No empiece usted para que yo me... Para relajar. Bueno, yo he sido como cajera, pues como que en los negocios de mi familia, la que me encargaba de recibir la plata, mejor dicho, de todo. ¿Qué crees que aprendí de ahí? Dentro de algo superficial y algo más profundo. Pues debe ser ágil para contar menuda, pues para devolver 5 para 10 para... Que la gente es como, le di 50 para... Y uno es como... Nada más que yo era súper mala para esas matemáticas, pero ya le debiste haber cogido. Experiencia que tengo para que me contraten. Pero sí, eso es súper duro porque la gente... Y que la moneda y que no sé qué, no es como... A veces yo era con la calculadora escondida porque la gente es súper... Como, ay, pues, devuélvame esto. Y yo soy como, no, pero yo hago mis cuentas. Listo, ¿qué otro trabajo has tenido? No, yo he tenido los 1001 trabajos, la verdad. Creo que de pronto uno así como raro es que en las vacaciones de la universidad yo siempre trabajaba en un almacén de ropa de dama, pues como de señora. ¿Qué pudiste aprender ahí? A tratar a la gente. Porque la verdad, tratar a la gente en tema de atención es un tema complejo. O sea, hay gente que es muy tocada o hay gente que tiene que hacerse las cosas así, ya está. Súper duro. ¿Qué tal tu experiencia? No, súper bien. A mí me encantaba, pues como eran las vacaciones de la universidad, entonces yo como que ahí adquiría mi propio dinero. Ay, sí. Pero pues siempre me fue bien porque también me tocan como compañeras bien, aunque eran señoras, pero señoras buena gente. Y pues lo único era que sí, pues las señoras también buscan como no es que yo quiero pues los colores súper inventados, un pantalón color azul colibrillo. Claro, yo ya te voy a traer el azul colibrí. Yo también atendí donde mi hermana, pues en uno de los negocios de mi hermana, y yo soy súper tímida, entonces la gente me hacía así chiquitica y yo era como, Dios mío. Pero sí, también aprender un poquito cómo a relacionarse con las personas. Es que sí, es una vuelta. Bueno, y esto de este rompehielos tiene mucha relación con el tema de hoy, porque el tema es cómo pasar de ser abogada a guía espiritual, completamente dos polos opuestos. Entonces, Valen es abogada, pero es muchas cosas. Cuéntanos de ti, qué eres, qué haces, todo. Bueno, a ver, yo soy muchas cosas, yo soy como la Barbie, yo soy lo que quiero ser. Pues como que en el transcurso como de mi vida, yo en realidad he tenido muchos cambios. Yo empecé estudiando fue atención prehospitalaria, terminé eso, luego empecé a estudiar ciencias políticas, que ahí fue donde conocí a Cami, luego de ahí me pasé a derecho, empecé a estudiar derecho, terminé la carrera, pero durante que hacía la carrera me di cuenta que eso como no me apasionaba del todo. Habían como unas ramas del derecho que sí, pero otras que no, y las que son más, pues como las más pedidas, por así que es como
lo que pasa más en el día a día, yo lo detestaba. Y en la universidad en la que yo estudié, uno empezó a hacer prácticas desde séptimo semestre, entonces uno tenía que hacer práctica y estudiar al mismo tiempo. No era como de pronto en otras que uno hace como 6 meses de práctica, no, era desde séptimo semestre. Entonces desde ahí yo me empecé a dar cuenta que a mí cero que me gustaba, o sea, que yo era infeliz, miserable. Entonces, eh, y ya en séptimo, pues yo ya no había como decirle a mi papá y papi, me quiero cambiar de carrera. Y más que mi papá también era abogado, entonces obvio no me iba a dejar cambiar de carrera. Entonces, a raíz como de eso, empecé como a entrar en crisis cuando terminé todas las materias y todo, solo me falta el inglés. Entré en crisis total. O sea, pero en crisis total, tanto así que, pues, o sea, estuve grave de salud. Entonces, eso me llevó como a pensar como, pues, yo no me voy a matar por esto que no me gusta, voy a hacer lo que yo siempre quise hacer, que era estudiar astrología. Pero cuando empecé como a buscar cómo estudiar astrología, también me da como pena, porque también venía como del mundo del derecho donde todo es como súper pulidito, donde hay que estar bien comportados Sí. y así. Y entonces yo voy a salir de repente a leer los astros, pues entonces era como, no, entonces la gente qué va a decir, y mi papá, y mi mamá, y el perro, y el gato, y pues que todo el mundo pues ¿Qué va a pasar? Todo. ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, yo empecé como a buscar y dije, me fui pues como a trabajar un tiempo mientras pues terminaba como el inglés y con la plata que reuní trabajando dije como voy a montar un negocio de velas espirituales, porque a mí siempre me había gustado el tema de la espiritualidad desde muy chiquita, porque yo crecí viendo a mi abuela que era como muy brujita. Pues mi abuela era católica, pero era muy de hagamos una quema de ramas o hagámonos un baño o hagámonos tal cosa. Entonces mi abuela, aunque pues era católica, era muy ritualera, entonces yo crecí con eso. Entonces era como prendamos una velita para no sé qué, volteemos un santo, una cosa así, pues como rituales. Entonces yo dije, no, con la plata que tengo, como mi papá ya, o sea, cero que me iba a apoyar con estudiar astrología, yo con la plata que trabajé dije voy a emprender con un negocio de velas espirituales. Entonces empecé ahí. Con eso empecé como a generar unos ingresos y ya dije, con esto voy a estudiar astrología. Y con eso empecé a hacer astrología, pero eso a la par de que terminaba derecho. Pues el inglés, porque derecho ya lo había terminado en teoría. De ahí, ya de ahí empecé a hacer como, pues ya empecé a meterle que las cartas astrales, no sé qué, soltarme un poquito más en redes, que todavía no lo hago muy bien, pero Está en el proceso. pero estoy en el proceso. Sí. Pero pues ya empecé como a hacerle más publicidad a esos servicios y pues ya me enamoré. En realidad eso es lo que a mí me encanta, y cuando siento que si hay alguien que está aquí en la espiritualidad o siempre ha tocado como esa puerta, como que una cosa lleva a la otra. Tú puedes entrar por una cosita y eso se empieza como a abrir otras, porque cuando empecé a estudiar astrología, luego llegó el tarot a mi vida. ¿Cómo? Porque ciertas amigas, como me veían el emprendimiento de velas, me decían, ay, mira, a mí me gusta tal tarot, o ay, no sé qué, o me invitaban a ferias donde siempre estaba ese tarot, que es un tarot que se llama el tarot de Osho, no es como el tarot pues normal, el de Marsella o el convencional. Si siempre llegaba como ese tarot. Entonces de ahí yo dije, no, lo voy a aprender, porque me había llegado como, ya había estado como en 3 ferias donde lo había usado, ya una amiga me lo había mostrado, me lo había leído, entonces yo dije, no, lo voy a aprender. Entonces llegó el tarot, entonces ya empecé velas, astrología Todo y el combo tarot. completo. Ajá. Entonces estudiando haciendo esas 3 cosas, como que no sabía qué más, pues como que de pronto qué hacer, si enfocarme o así. Igual yo siempre he sido una mujer multipasional, entonces a mí me gusta como
todo al mismo tiempo. No me baso como solo me quiero especializar en una cosa, que también está bien, hay mucha gente que lo hace, pero esa no es mi caso. O sea, yo siempre hice las 1000 carreras, los 1000 cursos, entonces yo quería más. Y sorprendentemente Cami fue la que me dijo, yo creo que a ti te iría muy bien estudiando yoga. Y teníamos también una amiguita en común, una conocida en común, que es Pauli. Próxima invitada. Próxima invitada. Que Pauli ya había estudiado yoga. Entonces, yo dije, ay, será. Y Cami me decía, y bueno, pasaba el tiempo, hasta que yo dije, no, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, y me metí a hacer el profesorado de yoga adultos. Haciendo el profesorado de yoga adultos, pusieron como en las redes que había una beca para hacer el profesorado de yoga niños. Pues era como media beca. El caso es que yo lo vi pues durante que estaba haciendo el profesorado de yoga adultos, participé y me la gané. Entonces también hice el profesorado de yoga adultos, entonces Niños. ahí en niños, sí. Y de ahí me convertí en profesora de yoga para adultos y niños, o sea, al mismo tiempo, porque mientras ya llevaba como la mitad de adultos, empecé a hacer el de niños. Y entonces por eso digo como que una cosa llevó a la otra, Sí, todo y fue conectándose. llegué a este punto. Entonces ya aquí quedé como abogada y como guía espiritual. ¿Y cómo fue esa experiencia tuya durante la universidad? O sea, ya adentrándonos un poquito, ¿qué te hizo estudiar eso? O sea, ¿sí hubo como mucha influencia de tu papá? Sí, totalmente. No tengo nada más para decir. No, mentiras. También era que cuando estaba recién salida del colegio, yo también pensaba como con el derecho. En realidad es una carrera útil, tampoco la voy a desmeritar, porque sirve para demasiadas cosas, entre paréntesis, para que no te vean la cara en ningún lado. Entonces, útil es. Pero cuando yo entré y estaba, pues, sí, como recién graduada del colegio, yo pensaba que pues con el derecho yo iba a cambiar el mundo, porque lo que yo siempre he sentido que tengo es como esa vocación de servicio. Entonces yo decía, no, con el derecho voy a poder cambiar el mundo, voy a poder pelear por los derechos de los menos afortunados. Pues, o sea, yo tenía como el empeño. sí, el empeño. Yo decía, yo voy a trabajar por los derechos de las minorías. Entonces, pues yo siempre entré como con esas ganas de como yo voy a hacer algo importante, algo por el mundo, algo que vaya más allá. Y cuando empecé a estudiar derecho, vi que lo que más se hace en el derecho son contratos, temas societarios, divorcios, no sé qué, que eso es cero lo que yo quería hacer, como la idea que yo tenía en el momento. Entonces, claro, ya uno empieza a ver eso más, y más que los primeros semestres de derecho, uno sí ve como cositas así como derechos humanos, o como cositas que uno dice, ay, sí puedo, o sea, esto sí lo va a hacer. Cuando ya uno llega como en quinto semestre, en que empieza uno a ver más como se acerca la vida real. La vida real, yo dije, aquí no. ¿Y cómo eras en otros aspectos de tu vida? O sea, no solo en la Valentina universitaria, profesional, sino cómo era la Valentina en otros ámbitos de su vida. Bueno, no. Digamos que lo polifacética yo siempre lo tuve. Igual es que yo soy TDAH, entonces digamos que yo arranco pasiones y luego quiero otro, luego quiero otro, me distraigo y luego quiero otro. Y así fue siempre desde muy chiquita. Yo inclusive pues a mí me echaron de un colegio, yo estuve en varios colegios. O sea, yo siempre fui loquilla. Mucho movimiento. Tuve mucho movimiento, digámoslo así. Entonces, claro, yo pasé como por yo me cambié como 3, 4 veces de colegio. Recuerdo que recién me gradué, mi papá me mandó como para donde mi mejor amiga a Estados Unidos, volví, como que no me da miedo cambiar. O sea, yo cuando entro en crisis digo, ¿y si me voy del país? Y si lo que necesito es una crisis migratoria, algo así, pues, o sea, como que no me da susto cambiar, porque a mí siempre me gusta estar probando como cosas nuevas. Entonces, digamos que por eso
siempre tuve como mil y un profesiones, o sea, como yo igual también, pues yo terminé atención prehospitalaria, derecho y Y las terminaste, astrología que es y, súper ajá, valioso. que sí, que aunque no lo crean, pues porque a los TDA nos marginan un poco de que uno nunca termina las cosas que empieza, yo sí las termino, no todas, pero la mayoría. Excelente, es súper valioso eso. Lento pero seguro, las Qué terminé rico eso y todas. que los cambios no te dan miedo. O sea, en serio, si es como algo como yo necesito eso en mi vida, Pero de que los cambios no dan miedo. digamos que los cambios, a mí los cambios abruptos no me dan miedo, pero las cosas sencillas de la vida sencilla me causan pánico. Pánico. La dualidad de ese don. Exacto. ¿Y en qué momento es tu vida dijiste como, bueno, en parte no lo dijiste un poco, pero como que entremos a profundidad, como dijiste como, no, esto no es para mí y me quiero conectar con esta otra parte que era la parte más espiritual? Bueno, digamos que, como ya lo dije, yo nunca fui como la niña más aplicada ni la más estudiosa. Entonces, digamos que para mí, yo pasé la universidad prendiendo velas de incienso. Yo cada que tenía un parcial prendía mi velita, yo decía, yo entrego este parcial y por arte de magia todo lo pude pasar. Entonces, yo empecé como que yo ya tenía esa pasión, era lo que yo venía haciendo. Incluso pues mis amigas con las que estudié en la universidad, ellas siempre me decían, prenda ese incienso que usted prende porque siempre ganamos Como que a cuando usted usted sí le hace eso. funciona. Entonces como que yo ya tenía eso como, era algo con lo que yo venía, era como mi otra personalidad. Entonces simplemente como que decidí apropiármela y ya quedarme esa para siempre. O sea, Excelente. como que dije, pues eso es lo que yo siempre he hecho a escondidas, pero es lo que soy, sino que lo he hecho a escondidas porque estaba tratando como de encajar pues como en la sociedad, lo Sí. que está como socialmente aceptado, lo que me habían dicho mis papás que tenía que hacer, lo que me había dicho el mundo que tenía que hacer. Y cuando por fin llegué a como ese punto de quiebre, porque en realidad fue como un punto en el que yo dije como ya no aguanto más, en el que terminar la carrera se me estaba volviendo tortuoso por el inglés, estaba teniendo ataques de pánico, no sabía cómo terminarla, si sí, si no, si me iba del país, yo quería hacer otro cambio abrupto. Entonces, como llegó ese momento tan de quiebre que yo dije como, pues no, esto es insostenible, esto me está pues como generando en realidad ya un problema físico porque yo ya me daba ataques de pánico salir a la esquina de mi casa, pues hacer cosas como de pronto cotidianas, yo lloraba todos los días, entonces yo dije, no, pues yo voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, o sea, como en un momento de tanto llanto y como de tanto, "Ay, me quiero morir", dije como ya, ya intenté hacer lo que está socialmente Ujú. dicho, ya voy a hacer lo que Valentina de 8 años hubiera querido hacer. Sí, total. Entonces, ¿qué era? Estudiar astrología, que eso era como el sueño que yo tenía desde muy chiquita. ¿Siempre fuiste espiritual? Sí, siempre fui espiritual. Yo incluso tengo el libro de astrología de Hello Kitty. Siempre tenía como esas cositas. Por lo que te decía que mi abuela y mi mamá eran muy ritualeras. Entonces, como que yo siempre tuve eso despierto. Mi abuela era la que hacía como esos brebajes de matas, o nos pasábamos las ramas, o cosas así. Entonces, yo eso siempre lo tuve como desde muy despierto, desde muy chiquita. Pues por un lado tenía el lado de mi mamá que era súper ritualero y el de mi abuela, y tenía por el otro lado el lado de mi papá, que mi papá era abogado, en el que mi papá es demasiado racional, en el que las cosas son lo que son y punto. O sea, mi papá ni es ateo, es una persona que las cosas son demasiado racional. Entonces era como esa de pronto dualidad con la que crecí y con la que me llevé ya pues en toda la parte de la universidad, que era como derecho, pero prender mis velitas, Sí, pero tenías ajá, tu doble siempre, vida. ajá, siempre tuve esa doble vida. Y cuando ya tuve como esa crisis, fue que yo dije, no, pues yo voy a hacer lo que Valentina de 8 años hubiera hecho. Entonces como que dije, voy a estudiar astrología, mediante que
hago el inglés para terminar la universidad y literalmente eso así, o sea, como que incluso a veces cuando empecé a estudiar astrología, a veces se me chocaba con el inglés. Entonces yo era como, profe, necesito salirme unos minutos antes De para poder inglés. de inglés, para poder Prioridades. las prioridades claras. Ya Sí, había sufrido mucho como para seguir sufriendo por eso. total. ¿Y cómo era la Valen? O sea, yo en mi perspectiva de que la conozco, pues siendo amiga de Camila, que eras muy rumbera. Así. ¿Cómo eso afectaba o no afectaba a tuya? Porque sí había una transformación, o sea, en estos momentos eres mucho menos que antes. Bueno, pero también digo que de pronto esas son etapas de la Bueno, vida. sí. Pues porque digamos que yo no sé, o sea, yo todo también responsabilizo a mi tía. Pero yo la verdad es que siempre fui rumbera, como yo conté al principio que pues yo era como la niña necia del colegio y así. Pues yo nunca fui como de hacer como muchas travesuras, pero sí era como de hacer como lo que se me diera la gana. Entonces, claro, cuando uno llega como, no sé, siento que también eso no llega como a ciertas amistades porque a uno lo vuelven arena de un mismo costal, entonces, claro, como siempre era como la que, yo no sé si a ustedes les tocó eso, pero en mi colegio ponían como contrato disciplinario o Ah, sí. como esas faltas de disciplina. Bueno, yo siempre tuve eso desde segundo de primaria, o sea, desde muy, muy chiquita. Entonces, digamos que yo creo que por eso adquirí como ciertas amistades que éramos como más, sí, Loca. aloquemos. Entonces, para mí como que la rumba también era esa parte como de, no importa, aloquemos, living la vida loca. Y pues digamos que cuando uno está en hotel, mamá, pues la vida es mucho más fácil y uno podía como Ser pegarse su más libre. locura. Entonces, también siempre como que daba con personas que también querían como Ujú. rumbear o con parejas que eran muy rumberas, entonces claro, yo como que explotaba como esa parte de mí a tope, entonces me encantaba rumbear desde muy chiquita, yo empecé a rumbear como desde los 13 años, entonces Re digamos chiquita. que a mi peque, entonces digamos que era pues también eso era como todo un mundo y como, claro, uno empieza desde muy chiquito, también hay muchas personas de la rumba que se vuelven tus amigos, Claro. entonces se vuelve así como un círculo igual. Creo que también sigo siendo como muy rumbera, porque la verdad, o sea, como que siento que la rumba bien llevada, pues no tiene nada de malo, sino que a Sí, veces también como que se taniza. sataniza mucho, pero no sé, como que también siento que es como una forma de vivir el presente y vivir la vida. Cuando tú estás rumbeando, solo estás rumbeando, estás pendiente de que de nada, tú no estás pensando en lo que va a pasar mañana, ni en el futuro, ni en lo que pasó, pues es como un momento en el que te lo estás dedicando. Que para que uno ya adquiere responsabilidades de vida adulta y Total. uno no puede ya estar rumbeando como cada 8 días. Igual tampoco hay cuerpo que aguante eso. Entonces, a medida de que fui encontrando este camino de pronto espiritual, también como que mi vida empezó a cambiar como esa etapa, entonces volví como que empecé a bajar las revoluciones, ya igual yo ya no vivo con mis papás, entonces ya es como una obligación de la casa, ya mi foco está más hacia como volver a mi centro, hacia ese lado como un poquito más espiritual, pero igualmente no creo que como lo de ser rumbera haya como tenido O de sea, lo pronto un espiritual no quiebre, afectó. ajá, Ah, ok. ser espiritual lo afectó, sino porque igual pues la gente espiritual hay como Un también un mundo. mundo, un mundo donde la gente va también como a sus rumbas espirituales, o sea, como que también hay de todo un poco, la verdad en todo, sino que de pronto es por ese de pronto estigma de que cuando uno es espiritual, entonces tiene Ujú, que no ser un sé. monje Sí, total. tibetano por allá que no hace nada sino observar el panorama. Y, pero no, si tú te adentras bien,
al Hay mundo mucho. espiritual, también hay mucha rumba por allá de por medio, Sí, sí, esto por ahí. con sus medicinas ancestrales. ¿Y cuál crees que es tu propósito de esta nueva Valentina? O sea, ¿qué grandes cosas va a compartir como con el mundo, ya sea el que la rodee, un mundo más grande? Bueno, no, lo que yo siempre he querido y he buscado es como democratizar la espiritualidad. Eso es lo que yo siempre he buscado con con Amida. Siempre he tratado Ay, de sí, como, lo hemos dicho, ahorita lo decimos. listo. Bueno, siempre lo que he buscado como con mi marca, y con esta vida espiritual y es como democratizar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque siento que la espiritualidad a veces también se vuelve como un poquito tabú o es algo que es también como muy señalado, que es lo que me pasó a mí. O sea, yo no podía hacer como como que no me sentía cómoda mostrando esta parte de mí porque yo estaba como rodeada de un mundo de abogados donde todo era como muy serio, Muy conservador. donde todo es muy conservador. Pues yo no iba a salir en una audiencia, espérame, yo me prendo mi incienso, pues Para que todo nos vaya para que excelente. todo nos vaya bien y se cambien las vibras del ambiente. O sea, eso jamás va a pasar. Entonces, es como poder, lo que yo busco es que todas las personas puedan vivir su espiritualidad de una manera también cómoda, porque la espiritualidad no tiene como reglas y eso es algo como que también a la gente como que le hace como ruido y es que y también pasa mucho en la espiritualidad que es como salen ahora que dicen que el palo santo no limpia, entonces que no. Entonces la gente empieza a decir que no, que hay que usar otra cosa, o luego que las velas no se pueden soplar. Entonces que la gente empieza a decir, no, las velas no se pueden soplar. Entonces es como algo que de pronto no tiene tantas reglas y que es muy propio. Yo te puedo dar herramientas. Me parecen que las velitas y las herramientas como de autoconocimiento y esto te pueden como ayudar mucho a abrir como tu camino espiritual. Igual siempre va a ser como muy propio. La idea de que yo tenga espiritualidad no va a ser la misma tuya, ni va a ser la misma de Cami, ni la de tus papás. O sea, siempre siento que eso es como muy individual, pero siento que como entregar las herramientas a las personas para que lo puedan hacer como propio es lo que yo busco, como que cada quien pueda hacer su ritual, de su vida un ritual, como poder como entregarle eso a las demás personas. Bueno, y yo creo que este tema es un poco tabú en Colombia porque pues Colombia es un lugar donde la religión es algo muy conservador y como muy del catolicismo. Y yo vengo de una familia donde es muy católica y pues mis creencias son esas. De hecho, la astrología de pronto también por cuestiones de crianza pues ha sido algo muy distante, pero también es como que mi mente no, o sea, como que es una red de información que a mi mente no le da, pero puede que. Pero a la orden, cuando te lo hagas, yo sé que, porque todo el mundo que se la hace dice, wow, o sea, como que es como una forma de autodescubrirte, es como si te estuvieran leyendo. Pero Entonces, siento que sí, como que bienvenida. actualmente cada vez se abren más espacios y muchas más herramientas para que cada uno viva su espiritualidad a una manera, más que espiritualidad y religión es completamente diferente. Y que cada uno, la espiritualidad nace más desde adentro de cómo, pues cómo vive cada persona sus creencias, ya sea cristiano, budista, whatever. Entonces es como, más que verlo como un tabú, es como entender las diferentes herramientas que existen en el mundo para construir la propia. Y siento que es algo que yo también construyo a lo largo de mi vida y que pues muchas personas lo hacen o no se ligan 100% a la religión. Yo comienzo a investigar, yo soy más como de cosas científicas y de cómo, digamos, cómo funciona la mente y por qué esto pasa así. Y todo eso es como lo que más mi cerebro capta, absorbe de una mejor manera, como que le da como, tranquiliza su ansiedad, mejor dicho. Entonces Es el siento que control, es el sí, control. es mi Manuela controladora. Pero sí es como tratar de quitarle un poco de tabú a esto. ¿Y qué consejo le darías a personas en el tema, no dentro del tema de la espiritualidad y eso, sino del cambio de carrera, como a no tener un miedo a que a pesar de que estudia algo, se pueda dedicar a otra cosa? Consejo también para Camila, pues. Bueno, a ver, ¿qué consejo le daría? Que es más fácil vivir de las pasiones. O sea,
si estás estudiando una carrera que no te apasiona, en la que eres infeliz, ¿para qué vas a seguir prolongando tu infelicidad? O sea, es como algo que a veces uno, sí, es como si te pusieras un zapato que no es tu talla. ¿Por qué vas a estar toda tu vida con zapatos que no son tu talla cuando te los puedes quitar y ponértelos de tu talla? Entonces es un poquito como eso, siento que no es tan fácil como quitarse y ponerse un Sí, zapato, no. pero es más o menos como la metáfora de que si tú te sientes incómodo, incómodo siempre en un lugar, ¿por qué no salir de ahí? Es como a veces uno se pega mucho es que, ¿qué van a decir mis papás? ¿O qué van a decir mis amigas? ¿O qué va a decir la gente de la carrera? Pero de igual manera, así te quedes haciendo tu carrera, también vas a recibir opiniones, buenas o malas las vas a recibir. Entonces, ¿por qué no simplemente irte por el lado donde tú genuinamente te vas a sentir más cómoda que seguir aguantando como ese lugar donde de verdad sientes que no cabes? Y siento que también esas creencias limitantes, esas opiniones vienen de creencias limitantes que culturalmente se tienen acá, por lo menos en Colombia, que es lo que vimos, porque obviamente a generaciones anteriores, en vez de trabajar por pasión, trabajan para luchar y para sobrevivir, que obviamente es súper válido, pero siento que en estos momentos de la vida, por lo menos para mi entorno, las oportunidades están mucho mejor para trabajar bajo las pasiones y hacer de que lo que uno haga no sea como es que yo necesito trabajar para vivir, sino que yo trabajo para gozarme la vida, porque es que uno pasa trabajando más del 70% de su vida, entonces que eso que uno haga día a día, porque es del diario vivir, sea algo que en serio uno le llene, le emocione. Obviamente va a tener días hartísimos donde va a llorar, donde va a hacer mil cosas, pero también días donde va a ser como mucho más emocionante porque es algo que lo disfruta uno, que disfruta ese proceso. Bueno, y eso fue todo por este capítulo de Detail Hunters Club. Hoy Valen, la acompañante de este capítulo. Aquí, cuña publicitaria, es la dueña de Amida, creo que es una de las primeras invitadas que es un poco más pública. Háblanos un poquito de tu marca. Bueno, no, tengo una marca que se llama Amida Luz Infinita, es la que les conté que empecé el emprendimiento de velas, que luego pasó a ser de astrología, luego tarot, luego yoga, todo eso lo encapsulé en mi marca que es Amida Luz Infinita, por si quieren ir a ver herramientas. Instagram, algún lado. Herramientas espirituales, cosas como alternas, si se animan pueden ir a verlo y no tengan miedo como de esos tabúes, Todos son herramientas. Todo es bienvenido. Y listo, gracias por llegar hasta acá, por escucharnos, súper invitados a seguir escuchando todos los capítulos. Estamos en Spotify, en YouTube y seguir viéndonos en redes sociales para más contenido en Instagram y en TikTok. Chao. El que a mí me tocó, pero el corazón centennial es este. Ay, es duro. Sí, es duro.